Hola queridos amigos, muy pero muy feliz miércoles para cada uno de ustedes. Seguimos en el capítulo número 2 del libro de Jeremías. Estamos muy alegres porque hemos iniciado un nuevo profeta mayor, así que agradecemos al Señor que Él nos permite compartir con ustedes algunas de las enseñanzas de este precioso libro. Y lo hacemos siempre con un espíritu de dependencia del Señor, pidiéndole a Él que nos permita aprender, ¿no?, estos capítulos, porque son capítulos muy exquisitos y muy abundantes en riqueza teológica, ¿no? Así que vamos a orar y vamos a dar inicio al programita de hoy. Querido Padre que moras en el cielo, gracias te damos, Señor nuestro, por regalarnos vida y salud en estos días, que hay mucha gente que no la tiene o que le hace falta. Y te queremos agradecer, Señor, porque nos permites tener un momento contigo, un momento en cada mañana antes de empezar el día, para reflexionar un poco en el capítulo de hoy. Queremos rogarte, Señor, que escuchemos tu voz, escuchemos tu llamado, que no seamos rebeldes como el pueblo de Judá. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el capítulo 2 del libro de Jeremías nuevamente no es un capítulo corto. Tiene 37 versículos, o sea, no vamos a leer todos, obviamente, porque nos llevaría solamente 37 minutos, quizás, si lo leemos de manera detenida, la lectura, ¿sí?, de cada uno de estos versículos. Pero sí vamos a hacer sacar algunas enseñanzas respecto al texto y lo vamos a resumir. Ustedes lo pueden leer tranquilamente en su casa. Miren, los versículos 1 al 3, Dios, por medio de Jeremías, trae a la memoria cuando el pueblo de Israel, en su momento de manera completa, ¿no?, obedecía al Señor y caminaba en obediencia. Y dice el versículo 2, dice el versículo 2, ve a gritar a los ídolos de Jerusalén, a los oídos de Jerusalén, así habla el Señor. Recuerdo muy bien la fidelidad de tu juventud. Hace alusión a la adolescencia o al crecimiento que tuvo Israel en el desierto, que gracias a esa fidelidad, esa vida de penitencia que tenía, Israel pudo entrar a la tierra de los cananeos, a la tierra de Canaán. Dice el versículo 3, Israel era algo sagrado para el Señor. Era algo consagrado, algo apartado. Dice, todos los que trataban de devorar al pueblo de Dios eran culpables, o se hacían culpables, versículo 3. Pero desde el versículo 4 en adelante, y yo calculo que podemos decir hasta el versículo 13, Israel, vemos en el capítulo, tiene una actitud de ser desagradecido. Y a veces nos puede pasar, y ahí tiene que tomar medidas Dios para hacernos pasar por experiencias un tanto dolorosas, que a veces el dolor hace recapacitar a la raza humana. Qué triste, ¿no? Que a veces lo doloroso nos haga reflexionar y entender de que lo que Dios nos dice es la verdad. Y a veces los golpes de la vida nos enseñan a que Dios, los aparentes no de Dios, no son no solamente porque Dios no me deja disfrutar algo bueno, sino que detrás del no de Dios hay un camino de felicidad, un paso de bondad hacia nuestra vida. Dice, escuchen la palabra del Señor, casa de Jacob, a todas las familias de Israel. Este mensaje era para todos, queridos amigos. Miren, en esta situación, este caos espiritual que había en Judá, no solamente estaban las familias del pueblo involucradas, sino que las familias de los líderes y los líderes mismos. Miren el versículo 8, dice, los sacerdotes no preguntaron ¿dónde está el Señor? Los sacerdotes eran los encargados de enseñar
y explicar la ley de Dios al pueblo. Todas las normativas civiles, morales, sociales, higiénicas y sobre todo los 10 mandamientos debían enseñar los sacerdotes, y ni se preocuparon por dónde estaba Dios o cómo veía Dios la acción del pueblo. Dice, los depositarios de la ley no me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí, aquellos que tenían los ministros, que eran los responsables de las diferentes secciones del pueblo. Se olvidaron de Dios. Los profetas, qué tremendo, los profetas. Imagínense que el que recibía visión de Dios no quería saber nada con Dios, se rebeló en contra de Dios. Eran inútiles. Por más de que Dios les diera mensajes, estos profetas rechazaban hablarle al pueblo, no querían decirle la verdad al pueblo. Y Dios le pregunta al pueblo en el versículo 5, pueblo mío, ¿qué hice mal yo? Háblenme sinceramente, porque si yo fui el que Dios, qué palabras tan bonitas de Dios, porque dice, miren, qué injusticia encontraron en mí sus padres para que se alejaran de mí y fueran detrás de ídolos vanos, volviéndose así vanos ellos mismos. ¿Qué palabras más dulces? Vuelve a mí, Israel. Escudriña mi carácter, le dice Dios. ¿Qué hice mal, pueblo mío? ¿Qué hice mal? Si yo te conduje, dice en el versículo 6, nos hizo subir del país de Egipto, o sea, le ofreció libertad, los guió por un camino complicado, abandonado, peligroso como es el desierto. Y dice allí en el versículo 21, yo te había plantado con cepas escogidas, todas de simiente genuina, yo te hice de mi realeza, oh pueblo, ¿qué has encontrado en mí? Dime por favor, porque no lo entiendo. Es más, dice el versículo 7, yo te hice entrar en Canaán, te di el éxito contra los grandes, los gigantes que había en aquella tierra, contra los idólatras, yo te di la posibilidad de que entres. ¿Qué te hice? ¿Qué te hice? Porque Dios le está preguntando al pueblo si si Dios falló en la relación pactual, que el pueblo se lo diga. O sea, está llamando a recapacitar al pueblo, a analizar, a evaluar la calidad del compromiso divino. Dice, pero ustedes entraron, dice el versículo 7, contaminaron mi país, hicieron de mi herencia una abominación. ¿Y saben qué ocurrió? Allí en el versículo 5 dice que cuando ellos fueron detrás de esos ídolos, ellos se volvieron vanos como estos ídolos también. Los hombres, queridos amigos, queridas hermanas, los seres humanos llegan a participar de la naturaleza del objeto al cual adoran. ¿Qué significa esto? Que depende cómo es tu concepción acerca de Dios. Depende cuánto tiempo le dediques a Dios. Depende cómo comprendas el carácter de Dios y contemples y pases tiempo con Dios, te harás más parecido a Él. Por eso esta gente se volvió idólatra, porque miraba la idolatría. Por eso voy a entrar todavía en pleito con ustedes y también con los hijos de sus hijos. Dios dice, ahora voy a hacer un juicio, les voy a traer un castigo, no solamente a esta generación, sino a las siguientes. Dicen, miren cómo quedaron los griegos, allí los Kitim, los ismaelitas. Miren, Dios les está diciendo, querido pueblo, en el versículo 10, pueblo, si ustedes quieren ver lo serio que yo les hablo, miren cómo quedaron estos pueblos. Yo no estoy jugando con ustedes. Yo los destruí a esos pueblos porque eran idólatras. Si ustedes no quieren terminar así, por favor, cambien de rumbo, de camino. Dice, cambia de Dios en una nación. Estas naciones eran más fieles que el mismo Israel.
En primera instancia, Israel hacía algo contrario a lo que harían estas naciones. ¿Dejarían estas naciones a sus dioses, a sus altares idolátricos? Jamás. Primeramente, Israel hacía algo contrario a lo que harían estas naciones. Y después Israel se volvió peor que estas naciones, porque Israel sí abandonó a Dios. Dice el versículo: pero mi pueblo ha cambiado su gloria, lo falso por lo verdadero, por algo que no sirve de nada. Y el versículo 13 dice: mi pueblo ha hecho dos maldades. La primera maldad rechaza lo real y lo verdadero. Y, hacer la primera, el primer mal, lleva al segundo. Abrazar o aceptar lo irreal y lo que es falso. Pensaron que en eso iban a tener solución, iban a encontrar aguas que no tenían, en teoría, o que sentían que no tenían con Dios. Y ahora Dios va a preguntar, ¿no? En la segunda sección, allí en los versículos 14 al 19. Israel, cuando yo lo tomé, ¿lo seguía siendo esclavo? ¿Lo seguí sometiendo? Dice Dios. ¿Por qué entonces se ha convertido en una presa? Los cachorros de león, que son símbolos de sus enemigos, ¿no? Los cachorros de león rugen contra él, hacen oír sus bramidos. Han hecho de su país una desolación. Sus ciudades son incendiadas. Se quedan sin habitantes. Hasta los hijos de Nof y Tabnes, o Memphis, que hace alusión a Egipto. Egipto que hiere a Judá. Dice: te han rapado el cráneo. ¿Acaso no te sucede esto por haber abandonado al Señor tu Dios mientras Él te conducía por tu camino? Y ahora, ¿por qué tienes que tomar el camino de Egipto? Dios le dice: mira, la razón de por qué te vas a ir al cautiverio, le dice Dios a Judá, es simplemente porque te has alejado de mis caminos. Has prevaricado, has pecado, te has vuelto inmoral, le dice Dios. Por eso te voy a mandar al cautiverio. Y dice: ¿por qué tienes que tomar el camino a Siria? Dios siempre recordó desde los tiempos de Isaías que no era buena idea, nunca era bueno, jamás fue una estrategia para el pueblo de Israel unirse, hacer alianzas con Egipto. Dios le dijo: nunca más vuelvan por Egipto, nunca más vuelvan por sus caminos. Y por eso ahora Dios dice, ¿no?, que tu propia maldad te corrija, que tus apostasías te sirvan de escarmiento. Reconoce entonces y mira qué cosa tan mala y amarga es abandonar al Señor tu Dios y dejar de temerme. Palabra del Señor de los ejércitos. Queridos amigos, ¿saben qué está pasando acá? Dios les está diciendo: mira, el dolor que te vendrá te va a enseñar. El dolor que vas a pasar va a ser tu maestro. Vas a llegar a descubrir, discernir por experiencia propia lo doloroso que es abandonar al Señor. Queridos amigos, la humanidad no se acerca muchas veces a Dios porque las religiones representan o presentan a Dios de manera errónea. Y quiero decirle que cuando el ser humano no tiene a Dios en la vida, va a pasar por angustias, por amarguras, va a pasar por situaciones dolorosas y quizás hasta innecesarias. Pero qué lindo es ahorrar kilometraje de dolor. Y eso hace el plan de Dios. Allí en el versículo 20 se habla de la testarudez del pueblo. No quería estar con Dios, dice: no te serviré. Dice, y ahí empieza a hablar de la idolatría, ¿no? Del ardor, del deseo de abandonar a Dios y buscar otros dioses. Dice: los dioses no tienen que buscar, ¿eh? Los dioses
Están tranquilos. Quien busca desesperadamente es Israel. Mira tu conducta en el valle. Reconoce lo que has hecho. El versículo 23. ¿Cómo puedes decir no me he contaminado? ¿No he ido detrás de los Baales? Camella veloz que va de un lado para otro. Asna salvaje. Se lo compara con un animal indomable que está en celo por el deseo de cometer adulterio espiritual. Y Dios le dice, por más que te laves con potasa y no mezquines la lejía, permanecerá la mancha de tu iniquidad ante mí. O sea, por todo lo que hagas, por más que trates, vas a seguir estando sucio si no buscas solución en mí. Y este es alguno de los pensamientos que tiene mucha gente, ¿no? El 25 dice, no hay nada que hacer. No, ya no hay solución para mí. Ay, Ezequiel, si supieras dónde he andado yo. O alguien le dice, ¿no? a otra persona, no, ya Dios no me va a perdonar. No sabes lo que he hecho. O alguien pregunta, ¿podrá el Señor perdonarme? Este es el pensamiento que Satanás quiere que nosotros tengamos en la mente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos desanimamos, ya casi la victoria para él está ganada. Y nuevamente allí dice, como se turba a un ladrón al ser sorprendido, así quedarán turbados los de la casa de Israel. Ellos, sus reyes y príncipes, sacerdotes y profetas, los que dicen a un trozo de madera, tú me has dado a luz. Bueno, dice Dios, ahora busca ayudas en ellos. Dice, ellos me vuelven la espalda, un gesto de desprecio, de un tanto de repugnancia, ¿no? Y después, en el tiempo de su desgracia, dicen, levántate y sálvanos. Cuando la cosa va mal, buscan ayuda en Dios. ¿Dónde están tus dioses? Esos que has fabricado, busca ayuda en ellos, dice Dios. Órales, clámales, a ver si te responden. Y ahora Dios dice, en vano he tratado de luchar contra este pueblo rebelde. La espada de ustedes devoró a sus profetas como un león que lo destruye todo. ¿Qué clase de gente son ustedes? Vean lo que dice el Señor. ¿Acaso he sido yo para Israel un desierto o una tierra tenebrosa? ¿Por qué dice mi pueblo, somos libres? Ya no acudiremos a ti. ¿Olvida una joven sus atavíos, una novia sus ceñidores? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí. Hace ya un sinnúmero de días. Dios extrañaba al pueblo. Dios ya había caído en la cuenta de que había pasado mucho tiempo, de que el pueblo no tenía comunión con él. Dice, qué bien te abres camino para ir a buscar amor en otro sitio, en otro lado. Qué bien que haces, tienes unas estrategias para buscar el amor donde no lo vas a encontrar. Así también tú te has habituado a los caminos de la maldad. Noten ustedes que en la búsqueda del pecado uno se habitúa. Hasta en los bordes de tu vestido se encuentra sangre de gente pobre, inocente, que tú no habías sorprendido y perforando una pared. Y a pesar de todo esto tú dices, soy inocente, seguramente su ira se ha apartado de mí, pero yo entro en juicio contigo porque tú dices, no tengo pecado. Cuando dice no tengo pecado, tu pecado, como dijo Jesús a los fariseos, permanece delante de ustedes. Queridos amigos, algunas lecciones hermosísimas de este libro. No se aleje de Dios. Alejarse del plan de Dios, de los consejos de Dios, solamente trae tristeza. No se olvide de Dios. No deje que se acostumbre su mente al pecado, como dice el versículo 33. No deje que pase esto en su vida. Tenga mucho cuidado. Tenga cuidado de los líderes. Confíe solamente en un líder cuando le muestre la Biblia. Un escrito está. Si no, no confíe. O analice su palabra. Analice su punto. Querido amigo, si usted quiere limpiar su vida,
Por más que usted trate de buscar consuelo en usted mismo, no lo va a encontrar, lo que dice el versículo 2:22. Busque solamente ayuda en el Señor Jesús. ¿Qué capítulo el de hoy? No tenemos tiempo para pensar en todos los textos, pero pueden ir meditando, pensando, analizando cada una de las frases. Es delicioso el capítulo 2 de Jeremías. Por favor, dediquen tiempo, queridos amigos. Tomen el tiempo para hablar con Dios, para encomendar sus vidas a Él, dedicar tiempo a su causa. Que el Señor les bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos en el canal. Gracias por estar con nosotros. Denle un me gusta, suscríbanse, dejen por favor sus comentarios, sus pedidos de oración. Tenemos un equipo de oración que está orando por ustedes y por nuestro ministerio. Que el Señor les bendiga ricamente. Nos vemos en el próximo videíto, si así Dios lo permite. Hasta luego.